En el presente trabajo abordaremos el derecho procesal en la antigua Roma y para tal efecto nos referiremos a diversas fuentes. El primer tema abarca acerca de las etapas del derecho procesal, las cuales consisten en palabras del doctor Gumecindo Padilla Sahún en tres. La etapa de la legis action, la segunda, la etapa del procedimiento per formulas y el procedimiento extra ordinem o extraordinaria cognitio. Es importante señalar que cada una de ellas se llevó a cabo conforme a la historia que se desarrolló en la antigua Roma. Por ejemplo, la etapa de las legis actiones, que corresponde a la época arcaica. La segunda se desarrolla durante la época clásica y la tercera que desplaza al procedimiento formulario al final de la época clásica. Las primeras dos etapas se conocen bajo el nombre Ordo Judiciorum, puesto que ambas tienen como característica común que el proceso se divide en dos fases. La primera ante el pretor y se denomina in jure, y la segunda ante el juez y se llama apud judicem o in judicio. La etapa de las leyes acciones se lleva a cabo mediante determinados gestos y rigurosas formas orales ante el magistrado, ya que una equivocación en las palabras podía significar la pérdida de juicio. Las leyes acciones solo podían ser utilizadas por los ciudadanos dentro de la ciudad de Roma o en una milla alrededor de ella. Según las instituciones de Gallo, las acciones de la ley eran 5. La primera es la más antigua de las acciones de la ley y su nombre es Legis Actio per Sacramentum y podía ser bajo dos modalidades, in rem e in personam. La in rem consistía en el derecho que tenía el pater familias sobre las personas o cosas, tales como la patria potestas, la manus dominica potesta, la reclamación de una herencia, etc. Mientras las personam servían para reclamar por la responsabilidad personal. La segunda acción era la legis actio per iudice arbitrae postulationem, que era la acción por petición de juez o árbitro y servía para reclamar deudas nacidas de un esponcio, para dividir herencias en coherederos y para terminar con la copropiedad. La tercera acción de la ley por emplazamiento fue creada por la Lex Cilia del siglo III a.C. Se utilizaba para reclamar deudas de dinero y posteriormente, en virtud de la Lex Calpurnia del siglo II a.C., también se podían reclamar deudas de cualquier objeto determinado. Su nombre era Legis Actio per Conditionem. La cuarta acción, denominada Legis Actio per Manus Inioctionem, la cual se ejercitaba 30 días después de haberse dictado la sentencia, o bien de haber reconocido el demandado la pretensión del actor ante el pretor. Finalmente está la Legis Actio per Pignoris Capionem, que puede celebrarse sin la presencia del pretor, en la ausencia del demandado y en día nefasto, es decir, día inhábil. Concedida para el cobro de créditos religiosos, fiscales y militares. También se concedía a favor de los publicanos o cobradores de impuestos, contra los que debían algún impuesto. En cuanto a la segunda etapa del derecho procesal romano, encontramos el procedimiento per formulas, quien es reconocido por la Lex Aebutia de la primera mitad del siglo II a.C., aboliendo la etapa de las legis actiones. Este procedimiento formulario se desarrolla al igual que el de las legis acciones, en dos etapas, una ante el pretor llamada in jure y la otra ante el juez denominada apud judicem o in judicio, y se lleva por escrito y como referimos en el principio del presente video, es el procedimiento usado en la época clásica.
El procedimiento comenzaba con una fórmula que es una instrucción por escrito que el magistrado enviaba al juez para que absuelva o condene al demandado si se comprueban determinados supuestos. Dicha fórmula se inicia con el nombramiento del juez elegido, seguida de la intentio, que es donde se expresa la pretensión del demandante y podía ser en la que se pretende un objeto determinado cuando el objeto aún es indeterminado y el juez lo determinará. Cuando la acción está basada en el ius civili para reclamar de un deudor o para reclamar una cosa. Después procedía la demonstratio, que es el objeto de la pretensión en donde se explica la causa de la intentio. Sigue la iudicatio, consiste en una cláusula que faculta al juez para hacer atribuciones de propiedad. Proseguía la condematio, que es la parte de la fórmula por la que se otorga poder al juez para condenar o absolver algún, con base en los supuestos de la intentio. La exceptio era una cláusula que se insertaba en la fórmula a petición del demandado y contenía una defensa que tendía a paralizar la intentio del demandante. Sin embargo, también existía la replicatio y triplicatio, en donde el demandado oponía una exceptio para neutralizar al actio. El actor podía interponer una replicatio contra el exceptio, y así subsecuentemente el demandado y actor podían seguir oponiendo otras triplicaciones. Finalmente se encontraba la praescriptio, dando lugar a una cláusula que tenía como fin evitar los efectos consuntivos de la litis contestio, y se da en favor del actor, y en el derecho antiguo también en favor del demandado, en donde el derecho clásico se sustituye por las excepciones. Dentro de esta etapa se encuentra la clasificación de las acciones, las cuales nunca fueron definidas por los jurisconsultos romanos. A palabra de Álvaro de Dors, la acción es la actuación enderezada a resolver una controversia mediante una decisión definitiva fundada en la opinión de un juez privado. Hay diferentes tipos de acciones en el derecho romano, como son la actio in rem, que se ejercita para reclamar una cosa, protege derechos absolutos sobre las mismas y sobre las personas. Actio in personam, que sirve para exigir de un deudor el cumplimiento de una obligación. La actio civilis, que era concedida con base en el ius civili. Actio honoraria, que es la concedida por un magistrado en ejercicio de su jurisdictio. Los pretores y ediles eran los que gozaban de esta atribución. Las acciones reipersecutorias eran las que servían para reclamar una cosa. Las penales, que conseguían que el delincuente pague una cantidad a su víctima. Las acciones perpetuas, que eran las que no tenían plazos para ser interpuestas, como las civiles y las reipersecutorias. Las acciones temporales eran limitadas a un plazo para ser ejercidas. La actio popularis, que podía ser ejercitada por cualquier persona del populus, y la acción privada, en donde se protege un derecho subjetivo que podía ser ejercitada por quien se veía lesionado en su persona o en su patrimonio. Los representantes judiciales son capaces de intervenir en el sistema formulario los sui juris, ciudadanos y extranjeros. También quienes podían llevar este proceso eran: la hija de familia podía ejercitar la actio regiuxarie, es decir, que el marido en caso de divorcio debía devolverle la dote. Y por otra parte, los alieni juris podían ser demandados, ejecutándose la sentencia hasta ser sui juris. Pero ahora veamos, ¿quiénes podían representarlos? El proceso estaba presente el cognitor y el procurador. El cognitor era el representante nombrado solemnemente frente a la otra parte y ante el tribunal, mientras el procurador
era el representante común y corriente nombrado a través de un mandato y obviamente sin requerir la presencia del otro litigante. El procedimiento formulario consistía en que el pretor ayudaba a los litigantes a redactar un texto que se llamaba fórmula, en el cual se juntaban antecedentes y pretensiones de las partes. Esto con el objetivo de que el juez tuviera una idea del problema. Esta se dividía en dos fases: in iure, la cual se redactaba y aceptaba a la fórmula, y a la fase apud iudice. Esta se desarrollaba ante el juez. La fase in iure se divide en la fórmula, que es mediante la aceptación del documento que es redactado por las partes, que se le confiere al juez la facultad de poder condenar o absolver al demandado. La litis contestatio es el último paso que se lleva ante el magistrado, y con esto se termina la primera fase del procedimiento. Y para la segunda fase tenemos la apud iudice, que consistía en que el juez se basaba en la fórmula, en las pruebas y en la defensa de las partes. La sentencia no era necesario que se diera el mismo día, podía ampliarse. Después de estas fases existían las vías de ejecución, en donde el deudor tenía un plazo de 60 días para cumplir con la sentencia, y en caso de no hacerlo, el acreedor podía ejercer la actio iudicatio. Con ella se podía apoderarse de sus bienes. Existían medidas encaminadas a proteger situaciones especiales que no estuvieran contempladas en la fórmula, o con estas medidas poder llegar a tener una solución más rápida. Las medidas que integran las vías de ejecución. En ellas tenemos a la bonorum venditio, que trata de la venta del patrimonio del deudor y era tachado de infamia. Para evitar esto, el deudor debía de conceder sus bienes por voluntad propia. También tenemos a la bonorum distractio, que trata de la venta al por menor de los bienes del deudor y se llevaba a cabo para sustituir la nota de infamia. Por otro lado, hablamos de la protección jurídica extrajudicial. La actividad de los magistrados no solo se limitó a la elaboración del procedimiento formulario, sino que también crearon otras medidas encaminadas a la protección de situaciones especiales. Después tenemos a la integrum restitutio, que es una decisión que tomaba el magistrado para anular una situación que por algunas circunstancias no se había realizado conforme al derecho. Era un remedio extraordinario utilizado por el pretor en determinadas circunstancias para anular un acto o negocio jurídico, que si bien perfectamente válido, acarreaba consecuencias inicuas y procedía efectos notoriamente injustos y perjudiciales. Y por último, tenemos a los interdictios. Consistía en órdenes dadas por un magistrado con la finalidad de conseguir una rápida solución jurídica. Es una orden decretada por el pretor, con el objetivo de preservar la seguridad y paz en las relaciones privadas, especialmente para hacer respetar las situaciones de apariencia jurídica, para que las reclamaciones contra la misma se lleven a cabo por vía procesal y no de propia mano, evitándose así la alteración de la paz pública. Además del procedimiento de la ley del formulario, aparece un último procedimiento, que es el extraordinario. En un principio se aplicaba en caso de excepciones, es decir, dando inicio a un proceso de forma extraordinaria. Esto se realizaba para resolver las controversias entre destinatarios y solicitantes, en donde el solicitante podía citar el destinatario en un juicio para que el destinatario cumpliera con su parte. Si en tal caso no lo hacía,
Este sistema fue aceptado y se introdujo muy fácilmente en la práctica judicial.